Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y parte de esa misericordia, Señor, es tenernos acá en esta hora, Señor, con nuestro corazón atento, Señor, y dispuesto para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, de abiertamente reunirnos, Señor, y poder hablar, Señor, de tu palabra y de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, y quien pueda redarguir nuestras vidas para entender tu propósito. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta mañana le he titulado Una conducta coherente. Una conducta coherente. Y acá en el pasaje que acabamos de leer de Pablo a los Filipenses, él hace una sugerencia muy importante a los filipenses. Dice: solamente que os comportéis como es digno ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Acá está hablando de comportamiento, está hablando de conducta, pero antes de entrar en el tema de la conducta, quiero que nos enfoquemos un poco en lo que es el Evangelio, porque dice: debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Pero entonces, ¿qué es el Evangelio? Quiero que repasemos rápidamente qué es el Evangelio para que tengamos el contexto bien claro de lo que Pablo está tratando de decir a los filipenses. El Evangelio, entonces, tiene que ver con una buena noticia. Si nosotros vemos lo que significa literalmente la palabra o la raíz de la palabra, está relacionado con una buena noticia. Entonces, debemos entender de qué se trata esta buena noticia. Para entender la buena noticia, entonces hay que entender cuál es la mala noticia. Dice Juan en el capítulo 3: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué verdad se nos dice en este pasaje? El mundo ya está condenado. Pablo también se lo explica a los romanos: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De tal manera que si nosotros entendemos cuál es la mala noticia, nos damos cuenta que el mundo, la humanidad, está en un estado de condenación. Y no solamente de condenación, sino que la Biblia lo expresa como muerte. Yo creo que muerte va un paso más allá de la condenación. Estamos muertos en delitos y pecados. Y sobre todo, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada al alcance del hombre para que pueda alcanzar la redención. El hombre está incapaz de poder ganar este juicio y de poder declararse inocente. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? También lo dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos una buena noticia. Eso es una excelente noticia, diría yo. Que nosotros deberíamos entusiasmarnos con esta noticia, no solo por el hecho de ser partícipes del Evangelio, no solo por el hecho de ser partícipes de la salvación que es en Cristo, sino debería entusiasmarnos a anunciar esta buena noticia a todos los que aún no se han enterado.
de que esta buena noticia existe. Yo no tengo mucho contexto en temas legales. De hecho, personalmente nunca he estado en un juicio. Pero he visto muchas películas. Y hay muchas películas en las que se simula o se muestra un proceso de juicio con personas que algunos son inocentes, algunos son culpables. Y yo me quiero hacer un ejercicio acá con ustedes de imaginarnos esas películas que yo sé que todos hemos visto en algún momento donde hay un juicio. Y en este juicio hay una persona junto a un jurado y junto a un juez que sabe que es culpable. Y esta persona simplemente está esperando el momento en que el juez dicte sentencia de su condena. ¿Por qué? Él sabe que no va a salir librado de ahí, él sabe que es culpable. Yo, tratando de tener un poco de empatía, me pongo en el lugar de ese criminal o de esa persona que es culpable y que está ante el juicio. Y no sé qué sentimientos pudiera tener esa persona en ese momento. Está a una palabra de distancia que el juez lo sentencie como culpable y que le diga cuál va a ser el castigo por el crimen o lo que sea que haya cometido. Yo me imagino que esa persona se ha de sentir triste. Yo me imagino que esa persona se ha de sentir impotente. Yo me imagino que esa persona se ha de sentir hasta cierto punto arrepentida de las cosas que los llevaron ahí en primer lugar. Ahora imaginemos que, como es una película, y en las películas cualquier cosa puede pasar, a última hora, antes de que el juez dicte sentencia, llega una evidencia de última hora, de último momento. Y esta nueva información que llega al juez, el juez no tiene remedio sino que cambiar su veredicto. Y de un momento a otro, esa persona que está sentada ahí esperando con angustia la condena, recibe el milagro por el que ha estado rogando. Algo que cambiara su condición y lo cambiara de culpable a inocente. Y llegó el milagro, llegó la información necesaria y el juez dice: ya no te declaro culpable, más bien te declaro inocente. Puedes salir y puede seguir con su vida como una persona libre, como una persona inocente. Hasta ahora va bien el ejercicio, ¿no? Ahora imaginémonos qué pasa cuando esta persona sale de ese lugar. ¿Qué pasa cuando esta persona comienza a vivir su vida nuevamente? Vuelve a su casa, vuelve a las calles, vuelve a los lugares que frecuentaba, pero ahora como una persona inocente, y no solamente como una persona inocente, sino que estuvo a un segundo de ser declarado culpable y de pasar el resto de su vida en prisión. ¿Cuál será la actitud de esta persona en frente al mundo después de recibir esta oportunidad? ¿Cómo esta persona va a ver el mundo ahora? ¿Será que después de haber sido librado de una forma milagrosa, de haber recibido la condena, esta persona va a salir a la calle a volver a reincidir en las cosas que lo pusieron en esa posición en primer lugar? ¿O qué actitud va a tener esta persona que ha sido librada de la condenación? Esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos todos esta mañana. Al entender que el Evangelio es esa buena noticia que recibimos la salvación, aunque no la merecíamos, aunque éramos culpables, aunque no había nada que pudiéramos hacer, recibimos la salvación de parte de Jesús y ahora vivimos libres como personas inocentes. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? Acá Pablo le dice a los filipenses: solamente les pido una cosa, que se comporten como es digno del Evangelio. Que se comporten como es digno de esta personita que estuvo a punto de ser condenada, pero recibió el milagro y ahora es libre. ¿Cómo podemos describir esa conducta entonces? No tenemos que imaginarnos, también está en la Biblia. Vamos a buscar en Efesios
Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 22 al 24, o mejor dicho, del 22 en adelante. Dice la Biblia en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, seguimos con el ejercicio, ¿no? Quédense conmigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, quiere decir en cuanto a la forma en que ustedes vivían antes de ser declarados inocentes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra fe, de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá el apóstol Pablo le está sugiriendo a los efesios hacer algo por decisión propia. Dice: despojaos, quítense. Como cuando uno llega de la calle a su casa con calor y lo que quiere es quitarse la ropa que uno trae de la calle y ponerse ropa cómoda para estar en su casa a gusto. Ese mismo acto de despojarse de la ropa es lo que hace referencia acá Pablo. Despójense del viejo hombre. Deseen ustedes quitarse, así como esa ropa que se quieren quitar porque está sucia, porque está sudada por alguna razón, y uno quiere, llega y lo primero que hace es eso. De esa misma forma, despójense ustedes del viejo hombre, de la pasada manera de vivir. Y acá no deja nada a la imaginación. Si seguimos leyendo del 25 en adelante, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, si en mi pasada manera de vivir, si en mi viejo hombre yo acostumbraba a decir muchas mentiras, ¿ahora qué debo hacer? Hablar la verdad. Dice el 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso quiere decir que si antes yo me acostumbraba a que cuando me enojaba, entonces todo empezaba a volar por los aires, o tal vez decía yo palabras de las cuales me arrepentía después, o tal vez tenía conductas que no eran apropiadas, que me llevaban a pecar, ahora yo debo contener la ira y dejarla en límites que no permitan que terminemos pecando por estar enojados. Sigue diciendo el 28: el que hurtaba, no hurte más. Si en mi pasada manera de vivir yo acostumbraba a tomar cosas que no eran mías, entonces ahora no debo seguir haciendo eso. Debo vivir como es digno del evangelio, arrepentido de las cosas que antes me condenaban. Entonces, el que hurtaba, no hurte más, pero no queda ahí. Dice: sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es maravilloso, porque acá está diciendo: si usted acostumbraba a quitarle las cosas a los demás, ahora no solo no lo va a hacer más, sino ahora tiene que trabajar para que con el producto del esfuerzo de su trabajo usted le dé a las personas que tienen necesidad. Entonces no es simplemente dejar de hacer algo. No es decir, yo estoy cumpliendo porque ya no estoy hurtando más. No, hay que hacer un extra. Ahora trabaje honradamente y con lo que gana, ayude a los demás en lugar de perjudicarlos como hacía antes.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. De dar gracias a los oyentes. Entonces, si uno acostumbraba a tener malas palabras, a expresarse de forma incorrecta, a expresarse de forma vulgar, con palabras corrompidas, ahora ya eso no debería estar más en nuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo podemos entonces definir qué significa vivir como es digno del Evangelio? ¿Estamos conscientes nosotros que fuimos librados de una condena? ¿Estamos conscientes nosotros que el Evangelio fue eso que nos rescató? ¿Y estamos viviendo en consecuencia a eso? Por eso Pablo hace esta recomendación. Vivan como es digno del Evangelio. Ahora quiero que volvamos al pasaje que está en Filipenses. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ya hablamos un poco acerca del Evangelio. Ya recordamos lo que significa el Evangelio. Ahora quiero que hablemos un poco acerca de esa palabra que dice comportéis. Quiero que os comportéis. Esta palabra denota, pues evidentemente, la forma en que nosotros debemos mostrar nuestra conducta en diferentes sentidos. Pero no es simplemente mostrar una conducta, sino también tiene que ver con un sentir ciudadano. Ya le voy a explicar qué tiene que ver esto, qué significa esto. Pablo le está diciendo a los filipenses, ustedes tienen que comportarse como buenos ciudadanos. Si le damos una vuelta a esa palabra comportarse, según el original griego, hace referencia al comportamiento que se espera de un buen ciudadano. ¿Y por qué Pablo dice esto? Específicamente a la iglesia de Filipenses. Porque en Filipo era una ciudad muy particular. El pueblo de Filipo, la ciudad de Filipo, se fundó algunos años antes de Cristo y fue fundada directamente por Roma. Filipos no era una ciudad griega común, aunque era de la región de Macedonia, aunque era de esa parte de la tierra, era una colonia romana. Más adelante el emperador Augusto le otorgó a Filipos un privilegio extraordinario llamado ius italicum, que significa derecho itálico. Esto significa que aunque la ciudad estaba a cientos de kilómetros de Roma, era tratada legalmente como si estuviera en suelo itálico. Es decir, las personas que vivían en Filipo tenían ciudadanía romana. La tierra en la que ellos vivían era una extensión de Roma, en un mundo que estaba gobernado por el Imperio Romano. Por lo tanto, las personas de Filipo eran conocidas por sentirse sumamente orgullosas de su ciudadanía. Eran personas que presumían de esta ciudadanía y decían, yo soy de Filipo, yo soy romano. De hecho, en esta ciudad de Filipos no se ejercía el derecho como se ejercía en las otras ciudades de Grecia, sino se ejercía el derecho romano. Las reglas y las leyes era todo como si estuvieran en Roma directamente. Entonces estas personas se sentían orgullosos, estas personas presumían de esta nacionalidad y se encontraban con personas de ciudades aledañas y se sentían diferentes, se sentían superiores.
porque tenían ese poder que le daba el haber nacido o el vivir en esta ciudad que pertenece, y no solamente pertenece, sino que es una extensión de Roma en Macedonia. Entonces Pablo acá, de una forma totalmente intencional, le dice: ustedes tienen que comportarse como buenos ciudadanos. Pero Pablo no se queda ahí. Más adelante, en el Filipenses 3:20, le dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Me resulta curioso saber cómo la idiosincrasia de una nación los identifica a las personas. Y esto me recuerda, por ejemplo, a los japoneses. Los japoneses se han hecho famosos últimamente porque ellos, cuando asisten a eventos deportivos de diferentes índoles, se quedan en las instalaciones deportivas hasta después que termina el partido y se comienzan a recoger la basura en bolsas de todas las instalaciones deportivas, incluso basura que ellos no fueron las que regaron, sino las del equipo rival, el equipo contrario. Y ellos agarran sus bolsitas y hasta que no terminan de limpiar toda la basura que quedó ahí, no se van de ese lugar. Los japoneses están siendo reconocidos por eso. Su derecho o su nacionalidad o su identidad nacional los diferencia del resto. Eso es lo que Pablo le está diciendo acá a los filipenses. Ustedes deben presumir su nacionalidad, deben comportarse como buenos ciudadanos, pero yo no quiero que presuman la nacionalidad romana, yo no quiero que presuman su nacionalidad terrenal, yo quiero que presuman su nacionalidad celestial. Yo quiero que ustedes se comporten como es digno de un ciudadano del cielo. En la constitución de los países todos tenemos deberes y tenemos derechos. Cuán importante es conocer esto para poder comportarnos como buenos colombianos, como buenos venezolanos, como buenos japoneses. En el lugar donde nosotros vivamos, tener claro cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Pero hemos pensado cuáles son nuestros deberes para nuestra ciudadanía celestial. ¿Cómo debemos comportarnos para satisfacer estas exigencias? Pablo lo complementa en otra parte, 2 Corintios 5:20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Se nos da otra figura acá, embajadores. Los embajadores son personas que representan a otra nación en una tierra extranjera. Entonces, ¿a quién estamos representando nosotros acá si somos embajadores? A nuestra ciudadanía celestial. Y es importante entender la vida que llevan los embajadores. Yo creería que la vida cotidiana de un embajador está llena de acciones que tratan de mostrar a quienes están representando. Yo creo que sería muy polémico que saliera un embajador, el embajador de Estados Unidos en Colombia, dando un espectáculo en la calle ebrio o vistiendo ropas inapropiadas, porque eso no es lo que se espera de un embajador. Un embajador tiene que velar por los intereses de la nación que representa y representarlos bien en el lugar donde estén. Entonces Pablo le está diciendo a los filipenses: no olviden que su ciudadanía, aunque ustedes estén muy orgullosos de la que ustedes tienen, su ciudadanía es celestial y deben comportarse como buenos ciudadanos del cielo, como es digno del Evangelio. Quiero dejar algo claro en esta mañana. Con todo esto que le estoy diciendo, no quiero que se entienda que si nosotros no nos esforzamos para ser
hacer todas estas cosas, nuestra salvación está en riesgo o no somos realmente salvos. No estoy hablando acerca de doctrinas de salvación. La salvación es por gracia. Ninguno de nosotros se merece la salvación, y por más cosas buenas que hagamos o más cosas que hagamos, no vamos a ser menos o más merecedores de la salvación. Entonces quiero dejar claro, no estoy diciendo que debemos ser perfectos en nuestro andar, porque si no, entonces no nos vamos al cielo. Eso no es lo que estoy diciendo. No se trata de perfección, se trata de dirección. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? No es lo mismo que nosotros nos encaminemos en dirección a honrar a Dios con todo lo que hacemos, pero en el intento fallamos. Nos levantamos y seguimos adelante, no pasa nada. Pero si seguimos fallando y fallando y fallando porque vamos en dirección contraria, entonces tenemos que examinar nuestras vidas. Si nuestra vida no refleja el carácter de Dios, si el fruto del Espíritu resulta ser una utopía en nosotros y decir, no, es imposible que un ser humano muestre el fruto del Espíritu, porque es imposible que alguien tenga paciencia, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todas esas cosas, imposible tenerlas, entonces puede ser que estemos caminando en la dirección incorrecta. El fruto del Espíritu se debe mostrar en nosotros, y dice la palabra de Dios que por el fruto nos conocerán. Pablo lo dijo en la misma carta a los Filipenses. Todo está conectado. Filipenses 3 del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dirección, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se trata de perfección. Pablo es el primero en reconocer, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo me equivoco, pero me levanto y prosigo a la meta. La dirección la tengo clara, y en esa dirección es donde yo quiero ir. Entonces, hermanos, ¿a dónde quiero llegar yo con todo esto? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si bien nuestra salvación no depende de las cosas buenas que nosotros hagamos, y Dios puede darnos la salvación a nosotros si realmente nos arrepentimos, pero nos conformamos con eso y en nuestra vida no hay muestra de piedad, y en nuestra vida no hay conductas ejemplares, y en nuestra vida no hay un reflejo de Dios hacia la humanidad, entonces no es coherente. Si nosotros nos hemos arrepentido, entonces debemos ser coherentes con nuestra conducta y mostrar a Dios en todo lo que hagamos. Quiere decir que salimos de acá de la iglesia y nos llevamos a Dios con nosotros. Que llegamos a nuestras casas y Dios está en medio de nosotros en nuestras casas. Pasamos a nuestros trabajos y Dios está ahí con nosotros en nuestros trabajos. En nuestras conversaciones con nuestros amigos, en la forma en que andamos en la calle con las personas que se nos atraviesan. Ahí mostramos el carácter de Dios. Es muy fácil mostrarlo acá, dentro de estas cuatro paredes, pero el verdadero reto es ser buenos ciudadanos celestiales allá afuera. Y si eso no está pasando, no estamos siendo coherentes con el Evangelio. Muchas veces le pedimos al Dios, Señor, darnos las palabras adecuadas para yo hablarle a las personas que no te conocen y que esas personas puedan conocerte y puedan llegar a tus caminos, pero muchas veces no son nuestras palabras las que tienen que hablar, son nuestras vidas las que tienen que hablar. Si yo como cristiano vivo fielmente dedicado a Dios y mostrando una conducta como es digna del Evangelio,
mis acciones van a hablar mejor que mis palabras. Somos cartas abiertas. Y una carta abierta todo el mundo la lee. Eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Y nuestro ejemplo, entonces, va a ser el que traiga a las demás personas a los pies de Dios. Dice Jesús que una luz no se oculta. Las luces se ponen en lo más alto para alumbrar todo lo que pueda. Dice, así alumbre vuestra luz. Nosotros debemos ser esa luz que alumbre con nuestra conducta, nuestro comportamiento, dar ejemplo que somos hijos de Dios. Y eso hablará por nosotros. Mejor que cualquier palabra. Mejor que cualquier cosa que podamos decir. Es nuestro ejemplo, es nuestra conducta. Es decir, sí se puede. Dios puede cambiar a las personas. Dios puede hacer un milagro. Dios puede sanar corazones. Ese es el Evangelio. Entonces, hermanos, vivamos como es digno del Evangelio. Tengamos una conducta coherente con lo que somos. Y si no es coherente, entonces analicémonos a nosotros mismos y pidámosle a Dios que nos ayude a poder movernos en la dirección correcta. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es sencilla. Gracias porque la podemos leer, Señor, y tu Espíritu nos guía a entenderla, Señor, y a poder saber, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento te hemos fallado o si en algún momento, Señor, no hemos representado dignamente nuestra ciudadanía celestial delante del mundo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que significa ser representantes tuyos en la tierra, poder comportarnos como es digno de tu Evangelio, Señor, porque no hay más grande, no hay cosa más grande que tu Evangelio. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor, para darnos la única opción de ser libres y declarados inocentes ante este juicio, Señor, que ya estaba condenado, ya estaba perdido, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo momento, porque bajo nuestras fuerzas no somos capaces, pero tenemos a tu Espíritu Santo que nos adiestra, Señor, que nos ilumina, Señor, y que nos guía en todo momento. Te pido, Señor, que tú obres especialmente en esta iglesia, en cada miembro, Señor, cada hermano. Pablo lo dice a los filipenses, debemos luchar unánimes, unidos, Señor. Esto no es algo que debemos hacer de forma individual, Señor. Todos en este lugar debemos mostrar esta conducta, Señor, para que de forma unánime, Señor, podamos combatir y no nos podamos salir avergonzados ante ninguna situación, Señor. Te pido que tú nos ayudes a entender esto, a esforzarnos, Señor, y a poderte honrar con todas las cosas que hacemos. Dejamos estas cosas en tus manos, sabiendo que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Bueno, entonces póngase.